Y por otro lado, nacen los derechos, se empiezan a consolidar los derechos electorales y se garantiza la no reelección, que como sabemos, después de las reformas del 2014, en México nuevamente hay reelección para ciertos puestos, no para el caso de presidente de la República. Eso es la aportación más importante de la Constitución del 17 en cuanto a los temas revolucionarios. Y muy importante desde el estudio del derecho, porque fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos fortalece a los mexicanos con el juicio de amparo. Continuando, ahora pasaremos a platicar un poco del contenido de nuestra Constitución. Les platico datos curiosos para empezar. En 1917, el 5 de febrero, cuando fue promulgada en 13 páginas. El día de hoy tiene 142 páginas. Nuestra Constitución tiene 136 artículos. De ellos son 38 artículos normativos o que tienen que ver con la relación del hombre con el Estado y 98 artículos que tienen que ver en cómo nos vamos a organizar el Estado mexicano. Les comento que a la fecha van 693 reformas a la Constitución. Y por otro lado, como un dato curioso, debo platicarles que el presidente Enrique Peña Nieto es el presidente que más reformas le ha hecho a la Constitución, alrededor de 156. Muy bien. Decíamos que tiene dos partes. Vamos a decir la parte normativa, la parte del qué y la parte orgánica, la parte del cómo nos vamos a organizar. En la parte que tiene que ver con los derechos humanos, por enunciar algunos, el más importante pues es de que todos los mexicanos somos libres. Nos da el derecho a la educación, también nos garantiza que el Estado mexicano es indivisible, nos garantiza, entre otras cosas, el derecho de asociación, el derecho a trabajar, el derecho a accesar a información, el derecho a pedir, el derecho de petición. Tiene el derecho que tenemos la garantía todos los mexicanos de que se nos juzgue en tribunales competentes, que no podemos ser detenidos arbitrariamente, que podemos tener armas legales en nuestra casa, entre otras cosas. Y en la parte orgánica nos dice, acuérdense que en un principio platicábamos de aquel concepto que manejaban los griegos como república. Y entre ellos se establece en la Constitución que México es una república federal. ¿Qué significa esto? Significa que estamos gobernados por tres poderes, por el poder legislativo, por el poder ejecutivo y por el poder judicial, que entre los tres, con un pacto social, es decir, que nosotros, el pueblo, les damos a aquellas personas para que nos gobiernen y nos lleven en armonía. Luego entonces, en esta parte orgánica, dice cuáles son las formas, en este caso republicana, es decir, a través de los tres poderes. Pero ¿cuáles son los requisitos para accesar a aquellos poderes? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus atribuciones? Porque es muy importante esto que voy a apuntar. Fíjense cómo está la situación en materia de derecho. Para los ciudadanos mexicanos y para toda persona que esté bajo la tutela de la Constitución, nada que esté escrito y que me lo prohíba se me puede aplicar. Es decir, para la persona es el derecho más amplio. En cambio, para el Estado, única y exclusivamente pueden hacer lo que esté escrito. No pueden ir más allá. Es decir, el derecho del Estado es restringido
con relación o en contraposición de los ciudadanos mexicanos. Dentro de la norma suprema, como también se le conoce a la Constitución, en el sentido de que es la más importante, es la norma de las normas. De ella emanan leyes, de ella emanan las normas específicas para cada uno de los derechos que tutela. Me quiero referir a uno de suma importancia y que ha venido evolucionando con la misma Constitución del 17, básicamente en reformas en los años 70, con las últimas reformas del 2004, del 2007, y que no es otra cosa que el derecho electoral. Dada la naturaleza de nosotros como partido, es de suma importancia reflexionar en este tema. Hablar del derecho electoral en México es hablar de una historia social. Recordábamos que en la Revolución, pues más de 4 millones de mexicanos fallecieron por defender aquel lema de Madero, de don Francisco I. Madero, que decía sufragio efectivo, no reelección. Hoy en México somos una democracia incipiente, básicamente del año 2000 a la fecha, donde podemos decir que el Estado de Derecho en materia de derecho electoral está tutelado por el Estado. Hay en estas leyes electorales, básicamente el derecho que se tutela es el derecho a votar y el derecho a ser votado. Y por otro lado, nos explica el andamiaje de la estructura electoral. Nos dice que hay un instituto estatal electoral para el caso de Baja California, Instituto Nacional Electoral para el caso de todo el país o cuando las elecciones son federales o locales respectivamente. Nos señala muy precisamente que este instituto es constitucionalmente autónomo. ¿Qué significa esto? Que este instituto no depende ni del Ejecutivo, no depende del Legislativo y no depende del Poder Judicial. Es autónomo. Antes de esto era la misma Secretaría de Gobernación, es decir, una dependencia del Ejecutivo, la que organizaba las elecciones en México y por obvias razones no garantizaba la tutela correcta del derecho a votar y ser votado. Tenemos luego entonces este instituto. Además se crearon tribunales competentes específicamente para esta rama del derecho, que es el derecho electoral, como lo es el Tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por obvias razones, hay una relación directa con el Poder Judicial, dada la naturaleza del mismo. Es decir, que dirime controversias entre dos partes y emite las conducentes sentencias. Eso es desde la parte administrativa del derecho electoral. Pero por otro lado, también nos dice cómo podemos accesar al poder. Hoy, a la fecha, ya tenemos la posibilidad de que candidatos independientes peleen por tener un espacio público. Es decir, ya un ciudadano, bajo ciertos requisitos, puede contender en una jornada o en un proceso electoral. Por otro lado, además, a los partidos políticos nos dice que somos el mecanismo idóneo para llegar al poder. Y es con el derecho a asociarnos, que nos lo da la Constitución, el derecho que todos los mexicanos tenemos de asociarnos, cómo nos juntamos los que pensamos o tenemos una misma ideología en participar para obtener y llegar al poder y administrar el Estado desde nuestro punto de vista, insisto, de lo bueno, de lo justo y de lo correcto. Siendo próximas, que estamos a próximas elecciones, es fundamental decir que el derecho electoral es la base primera de la democracia
y que la manifestación de ella se da en el momento preciso que nosotros estamos emitiendo el voto, pero solamente empieza ahí. El ser ciudadano mexicano, el ser partícipe en democracia es ir más allá, es seguir siendo vigilantes de los órganos garantes en materia electoral y ser participativos, ya sea a través de tu partido político, ya sea a través de una organización civil o ya sea a través de un grupo específico para defender cualquier tema. La participación en democracia no termina el día del sufragio. Otro de los derechos importantes que emanan de la Constitución es el derecho laboral, el derecho a trabajar. La Constitución tutela el derecho a que todos los mexicanos podemos dedicarnos a la profesión que queramos siempre y cuando sea lícita, es decir, siempre y cuando sea legal. Como lo hemos venido platicando, la Revolución Mexicana tuvo muchas muertes. Muchos compatriotas fallecieron por defender esos principios. Y entre otros flagelos que tenía la sociedad mexicana en principios del siglo pasado, era precisamente que no tenían certeza laboral. Tenían jornadas muy duras, de 16 horas, los niños también trabajaban igual, tenían el concepto que todos conocemos como es el de tienda de raya, y la verdad los patrones abusaban del trabajo. El derecho laboral mexicano garantiza a través de los tribunales de conciliación y arbitraje que no se le vulneren los derechos. Derechos como a la seguridad social, derechos como a la cesantía, derechos como el poder incapacitarme, el derecho a ser retribuido con una parte de las utilidades de la empresa, el derecho que tengo de asociarme dentro de los centros de trabajo, están tutelados por la Constitución y si bien es cierto, hoy sabemos y es público que existen artimañas para que los patrones puedan a través de terceros vulnerar derechos laborales. Cuando el mexicano asistimos al tribunal a hacer valer aquella violación, normalmente sí se tutela el derecho en México. Esto es una relación de capitalismo, esto es una relación donde el patrón busca utilidad y por otro lado, donde el trabajador hoy en día está sometido a mayor competitividad, está sometido a mayor grado de especialización y la idea del derecho en este campo es buscar los mecanismos para que ambos, vamos a decir, partes de la fórmula en el concepto de las relaciones laborales, trabajen en beneficio del país. Nosotros creemos que la única fuente de riqueza que se genera en un país es a través de la iniciativa privada, es a través de las empresas y obviamente creemos que entre mayor capacitación tenga el trabajador, mejor nos va a ir a todos, mejor le va a ir a México y vamos a hacer una sociedad mucho más feliz. Como hemos estado viendo, el derecho siempre trata de solucionar conflictos que se den en la sociedad. El derecho siempre trata de regular las conductas humanas y trata de buscar una solución para convivir mejor y con mayor armonía. Uno de los grandes problemas de la ciencia jurídica, en este caso el derecho, es que actúa de manera posterior a las situaciones sociales. Es decir, es una ciencia a posteriori del fenómeno. Pues en ese sentido, se le reclama mucho
a los pensadores en materia de derecho la falta de rapidez en construir la norma. A diferencia de otras ciencias exactas como la economía, que tienen la capacidad de prever y de predecir si realizando ciertas acciones vamos a obtener cierto resultado. Y normalmente son muy atinados por la misma metodología científica de las mismas ciencias. En el campo del derecho no. Tenemos un obstáculo que nos impide predecir si aquella norma va a tener resultados positivos, negativos, en cuanto a la convivencia social. Espero les haya interesado los temas que hemos reflexionado. Hemos tratado de ser muy precisos y muchas gracias por haberme escuchado.